Imagina esto. Es el año 865 después de Cristo. En el interior de una casa larga danesa, un mensajero acaba de terminar de hablar. El silencio es absoluto, pero la violencia ya ha comenzado. 4 hermanos están sentados alrededor de una mesa. Son los hijos de Ragnar Lothbrok. Sigurd, serpiente en el ojo, sostiene un pequeño cuchillo, acicalando despreocupadamente sus uñas. Mientras la noticia del asesinato de su padre cala hondo, él no grita, no levanta la vista. Simplemente sigue cortando, raspa más allá de la uña, atraviesa la piel y talla directamente hasta el hueso sólido de su dedo. Ni siquiera lo siente. Al otro lado de la mesa, su hermano Bjorn Ironside sostiene una pieza de ajedrez tallada en hueso macizo. Su puño se aprieta. Se escucha un chasquido seco. La pieza de ajedrez explota en su mano. Fragmentos de hueso se clavan profundamente en su palma y la sangre comienza a gotear rítmicamente sobre el tablero de madera. Esto no fue duelo, fue una declaración de guerra. Este fue el instante exacto en que comenzó la venganza del gran ejército pagano. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera presionar ese botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo para que sepa desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Para entender esta reacción sangrienta, tienes que entender la ofensa. Los mensajeros confirmaron que el rey Aela de Northumbria no solo había matado a Ragnar, sino que lo había torturado. Había arrojado al legendario vikingo a un pozo de víboras para que muriera una muerte lenta y humillante. Despojado de su armadura y su gloria, Aela quería demostrar que Ragnar era solo un hombre, pero con su último aliento, Ragnar se rió de su asesino. Mientras el veneno hacía efecto, ahogó una última profecía. ¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran cuánto sufrió el viejo jabalí? El rey Aella pensó que estaba acabando con una amenaza. En realidad, estaba encendiendo una mecha. Olvidó que el viejo jabalí tenía hijos, y esos cerditos eran ahora los señores de la guerra más peligrosos de Europa. La reacción en Dinamarca fue inmediata. No hubo lágrimas, solo movilización. Sigurd sacó el cuchillo de su hueso. Bjorn se secó la sangre de la mano. Enviaron una llamada que llegó a todos los rincones del mundo vikingo. Esto no sería una incursión por plata o esclavos. No les importaba el tesoro. Esta era una misión con un único propósito brutal: exterminio. Guerreros acudieron a su bandera desde Noruega, Suecia e Irlanda. Los rivales dejaron de lado las viejas rencillas. Los mercenarios se negaron a cobrar solo para ser parte de ello. Todos se sintieron atraídos por la magnitud del objetivo. El rey Aela creía que estaba a salvo en su fortaleza de piedra al otro lado del mar. No tenía idea de que acababa de convocar una fuerza como ninguna que Inglaterra hubiera visto jamás. El gran ejército pagano se estaba lanzando y venía a asegurar que cada persona involucrada en la muerte de Ragnar muriera gritando. A finales del año 865 después de Cristo, los centinelas en la costa de Anglia Oriental miraron hacia el horizonte y vieron algo que les detuvo el corazón. Por lo general, una alarma vikinga significaba 3, quizás 5 barcos largos, rápidos, de ataque y retirada. Pero esta vez, el propio horizonte parecía moverse. Cientos de proas con cabeza de dragón surcaban la niebla. Esto no era una partida de saqueo, era una ciudad flotante, era una migración de muerte. Los historiadores lo llaman el gran ejército pagano, pero la crónica anglosajona simplemente se refiere a él como el gran anfitrión. No eran solo guerreros, eran herreros, mujeres, niños y caballos. No venían a robar plata y marcharse, venían a tomar la tierra, quemar los cultivos y desmantelar los reinos de Inglaterra ladrillo a ladrillo. Y al frente de esta fuerza masiva no estaba el hermano más fuerte, Bjorn, ni el más estoico, Sigurd. Era Ivar el deshuesado. La historia ha debatido durante siglos por qué lo llamaban el deshuesado. ¿Fue una enfermedad de huesos frágiles, incapacidad para caminar, o fue una metáfora de su flexibilidad antinatural en combate? Las sagas nos dicen que a menudo lo llevaban a la batalla en un escudo. Pero no se equivoquen, Ivar era el cerebro de la operación. Mientras sus hermanos se alimentaban de rabia, Ivar se alimentaba de una crueldad matemática fría. Comprendió que para matar a un rey como Aela, no solo necesitabas hachas, necesitabas una estrategia. Ivar sabía que Northumbria era demasiado fuerte para atacar directamente desde el mar, así que hizo un movimiento que desconcertó a todos. No navegó hacia el norte, hacia Aella.
Desembarcó su enorme flota en Anglia Oriental. Evitó su objetivo. ¿Por qué? Porque Ivar estaba jugando a largo plazo. Aterrorizó a los lugareños de Anglia Oriental no para que lucharan, sino para que se sometieran. Exigió caballos. Convirtió a su infantería de marina en caballería montada. Pasó el invierno recopilando inteligencia, afilando espadas y dejando que el miedo a su presencia se extendiera hacia el norte como una plaga. Estaba dejando que el rey Aela esperara. Estaba dejando que el terror se acumulara. Ivar sabía que la anticipación del dolor es a menudo peor que el dolor mismo. Para cuando la nieve se derritió en el año 866, el gran ejército pagano ya no era solo una turba de vikingos furiosos. Bajo el mando de Ivar, se habían convertido en una máquina de guerra profesional, montados, abastecidos y hambrientos. Volvieron sus ojos hacia el norte. Los cerditos habían terminado de gruñir. Era hora de cazar al jabalí. Mientras el gran ejército pagano afilaba sus hachas en Anglia Oriental, el reino de Northumbria se estaba destruyendo a sí mismo. Fue la tormenta perfecta. Los northumbrios estaban envueltos en una amarga guerra civil. El usurpador rey Aela, el hombre que mató a Ragnar, luchaba contra el rey legítimo, Osberto. Estaban tan consumidos por su odio mutuo que no notaron la sombra que se deslizaba desde el sur. La guerra civil es un regalo para un invasor, e Ivar el Deshuesado la aceptó con los brazos abiertos. En el otoño del año 866 después de Cristo, Ivar hizo su jugada. Marchó con el ejército hacia el norte, utilizando los caballos que había extorsionado a los anglosajones orientales. Se movieron con una velocidad aterradora, evitando pueblos pequeños, apuntando directamente al corazón del norte, la antigua ciudad romana de York. Pero Ivar no solo eligió el objetivo, eligió el momento. Esperó al 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Considera la brillantez de esto. En el Día de Todos los Santos, toda la clase noble, los comandantes militares y los obispos estarían reunidos dentro de las catedrales. Estarían desarmados, distraídos y profundamente en oración. Esperaban un festín, esperaban protección divina. Lo que recibieron fue el ejército pagano. Los vikingos atacaron York mientras las campanas de la iglesia aún repicaban. Las defensas de la ciudad estaban guarnecidas por tripulaciones mínimas. Las puertas fueron violadas antes de que los líderes northumbrios terminaran sus himnos. No fue una batalla, fue una masacre en un santuario. Para cuando el sol se puso en el Día de Todos los Santos, la capital del norte había caído. Ivar no quemó York hasta los cimientos. Ese habría sido el error de un simple saqueador. En cambio, la ocupó. Reparó las murallas romanas, saqueó los graneros, convirtió York en una fortaleza vikinga en territorio enemigo. Se sentó en el trono de Aela y esperó. Sabía que la caída de York obligaría a sus enemigos a dejar de luchar entre sí y a venir hacia él. Contaba con ello. Quería que Aela y Osberto se unieran. Quería que trajeran sus ejércitos a las murallas de York. ¿Por qué cazar ratones cuando puedes poner un trozo de queso y esperar a que los ratones caigan en la trampa? Pasaron 4 meses para que los northumbrios tragaran su orgullo. 4 meses viendo a un ejército pagano sentarse en su capital, comiendo su comida y burlándose de sus dioses. Finalmente, en marzo del año 867 después de Cristo, el rey Aela y su rival Osberto se dieron la mano. Combinaron sus fuerzas en un único y masivo ejército. Fue una cruzada antes de que la palabra realmente existiera. Marcharon hacia York, convencidos de que Dios estaba de su lado, listos para expulsar a los paganos de vuelta al mar. El 21 de marzo, domingo de Ramos, los northumbrios atacaron. Al principio pareció una victoria. Los northumbrios chocaron contra las antiguas murallas romanas de York con la furia de hombres desesperados. Encontraron brechas en las defensas, atravesaron las puertas. Un grito surgió de las filas inglesas. Se volcaron en las calles de la ciudad, miles de ellos, inundando los estrechos callejones de York, pensando que tenían a los vikingos a la fuga, pero no entendían contra quién estaban luchando. Ivar el Deshuesado no había perdido las murallas. Las había abandonado. Había invitado a los ingleses a entrar. Tan pronto como la mayor parte del ejército northumbrio quedó apretujada en las calles estrechas y sinuosas de la ciudad, las trampas se cerraron. Los vikingos aparecieron en los tejados, emergieron de las calles laterales. Cerraron sus escudos en ambos extremos de las avenidas principales, convirtiendo la ciudad de York en una caja mortal claustrofóbica. La ventaja numérica se desvaneció. En los estrechos confines del combate urbano, las largas lanzas de los levas ingleses eran inútiles. Se convirtió en una pelea de hachas y cuchillos.
El pánico se apoderó de inmediato. Los northumbrios estaban tan apretados que no podían blandir sus armas. Fueron masacrados donde estaban. El rey Osberto, el legítimo heredero, luchó valientemente, pero fue abatido en el caos. Su cuerpo pisoteado en el barro de la ciudad que intentó salvar. La cruzada se había convertido en una matanza, pero en medio de la carnicería, los vikingos tenían órdenes específicas. Había un hombre que no debía ser asesinado. Los hijos de Ragnar observaban el campo de batalla, escaneando los rostros de los moribundos, buscando una corona específica. El rey Aela vio a su ejército desintegrarse, vio morir a su rival. Se dio cuenta con un horror creciente de que las murallas que acababa de franquear eran ahora sus celdas de prisión. Intentó retirarse, pero el camino estaba bloqueado por una muralla de escudos daneses. Estaba rodeado. Fue arrastrado de su caballo, despojado de sus armas y obligado a arrodillarse en el fango de sangre y tierra. La batalla de York había terminado. El silencio regresó a la ciudad, roto solo por los gemidos de los moribundos. Los vikingos no ejecutaron a Aela en el acto. Eso habría sido misericordia. En cambio, lo ataron con cadenas. Lo miraron no con ira, sino con una aterradora sensación de anticipación. La guerra había terminado. El ritual estaba a punto de comenzar. El gran salón de York había visto muchos reyes, pero nunca había visto un juicio como este. El rey Aela fue arrastrado al centro de la sala. Estaba cubierto de barro y sangre, sus túnicas reales desgarradas, su corona hacía tiempo perdida. A su alrededor estaban los caciques victoriosos del gran ejército pagano. Pero los ojos de Aela estaban fijos en los 4 hombres sentados en la tarima, los hijos de Ragnar. Bjorn Ironside estaba sentado con los brazos cruzados, mirando a Aela como un carnicero mira a un costillar. Ulf jugaba con el mango de su hacha. Sigurd, serpiente en el ojo, observaba con esa mirada inquietante e impasible. Pero la presencia aterradora en la sala era el hombre que ni siquiera podía levantarse. El mismo Ivar el deshuesado yacía sobre una pila de pieles, sus piernas torcidas inútiles, pero sus ojos ardían con una inteligencia fría y reptiliana. Este era el momento en que la profecía se completaba. A ella los miró y vio a los cerditos de los que le había advertido su prisionero. Pero no eran cerditos, eran lobos. Los registros históricos no nos dan una transcripción de lo que se dijo, pero las sagas pintan un cuadro de intimidad aterradora. Ivar no gritó, no se enfureció, probablemente habló en voz baja. Le habría preguntado a Aela sobre el pozo, le habría preguntado sobre las serpientes. ¿Mi padre gritó? ¿Rogó? ¿Cuánto tardó el veneno en detener su corazón? Cada pregunta era un giro de cuchillo. Ivar estaba obligando a Aela a revivir su crimen, a admitir que había matado a un héroe sin honor. Aela le había negado a Ragnar un arma con la que morir. Ahora Ivar negaría a Aela una muerte rápida. En el código vikingo, una muerte limpia, una decapitación o una espada en el corazón era una misericordia. Era respetuoso, pero Aela había renunciado a su derecho al respeto. No era un prisionero de guerra. Era un criminal que había violado las leyes sagradas de conducta. No hubo negociación de rescate ni oferta de exilio. Ivar hizo una señal a sus guardias. No arrastraron a Aela a una mazmorra, lo arrastraron a una colina cercana. El tiempo de hablar había terminado. Los hijos de Ragnar habían decidido un castigo que resonaría a través de la historia, un método de ejecución tan horrible que durante siglos los eruditos se negaron a creer que fuera físicamente posible. Prepararon el terreno para el águila de sangre. La ubicación probablemente era una cresta alta, visible tanto para el ejército vikingo como para los aterrorizados supervivientes de York. El rey Aela fue forzado a ponerse boca abajo. Sus manos y pies fueron clavados al suelo, estirándolo. Ya no era un rey, era un lienzo para la obra maestra de Ivar. El águila de sangre, o Blodorn en nórdico antiguo, es quizás el método de ejecución más infame en la historia humana. Durante mucho tiempo los historiadores argumentaron que era solo un mito, una historia aterradora contada para asustar a los niños. Pero para el rey Aela, en esa fría tarde de Northumbria, fue física y agonizantemente real. El verdugo, probablemente Ivar mismo, o un especialista elegido por su precisión quirúrgica, se acercó con un cuchillo largo. Esto no fue un corte torpe, fue anatomía. Primero, se abrió la piel de la espalda de Aela.
Se hicieron 2 largas incisiones curvas a lo largo de la columna vertebral, desde los omóplatos hasta la parte baja de la espalda. La piel se despegó como pliegues de pergamino, exponiendo la capa de músculo rojo y la jaula blanca de las costillas debajo. En este punto, a ella habría estado gritando de una manera que le desgarraba la garganta, pero la conciencia probablemente habría permanecido. Luego vinieron el martillo y el cincel. Esta es la parte que define la tortura. El verdugo no solo cortaba, deconstruía, una por una. Las costillas se cortaron de la columna vertebral. Crack, crack, crack. El sonido de los huesos rompiéndose habría resonado por el campo silencioso. Luego las costillas se forzaron hacia afuera, dobladas hacia atrás para parecer las alas extendidas de un pájaro. El hombre estaba siendo vaciado, pero el ritual no había terminado. Con la cavidad torácica ahora expuesta al aire, el verdugo metió la mano. El acto final fue sacar los pulmones de la cavidad torácica y drapearlos sobre las costillas rotas. A medida que los pulmones colapsaban y revoloteaban con las últimas respiraciones entrecortadas del hombre moribundo, el movimiento del tejido rojo parecía el batir de alas, un águila empapada de sangre intentando alzar el vuelo desde la ruina del cuerpo de un hombre. Los expertos médicos de hoy sugieren que Aela probablemente murió de shock traumático o neumotórax, el colapso de los pulmones antes de que el proceso se completara por completo. Pero los vikingos creían que si la víctima gritaba, no entraría en Valhalla. Aela gritó. Murió no como un guerrero, sino como un sacrificio a Odín. Su cuerpo se transformó en un símbolo grotesco de la dominación vikinga. Cuando el trabajo estuvo hecho, el cuerpo de Aela fue dejado allí. Una advertencia para cualquier otro rey en Inglaterra. La deuda estaba pagada. El viejo jabalí había sido vengado. Pero mientras los hijos de Ragnar se limpiaban la sangre de las manos, se dieron cuenta de algo. La rabia no había disminuido. La adrenalina seguía bombeando. Aela estaba muerto. Pero había otros reyes en Inglaterra. Había otros torturadores. Y el gran ejército pagano seguía hambriento. Con Aela muerto y Northumbria destrozada, un ejército normal se habría ido a casa. Habían tenido su venganza. Habían tenido su justicia. Pero el gran ejército pagano no regresó al mar, se dirigió al sur. En el año 869 después de Cristo, regresaron a Anglia Oriental, el reino donde habían desembarcado por primera vez. El rey Edmundo de Anglia Oriental les había dado caballos 3 años antes, esperando comprar su seguridad. Pensó que tenía un trato, pero Evar el deshuesado no honraba los tratos con hombres a los que consideraba presas. Cuando los vikingos regresaron, no pidieron caballos, pidieron el reino. El rey Edmundo era un hombre piadoso, un cristiano devoto que se negó a luchar una guerra que no podía ganar, pero también se negó a someterse a un señor supremo pagano. Fue capturado cerca de Thetford, y aquí, Ivar decidió dar otro ejemplo. Si la muerte de Aela fue por anatomía, la muerte de Edmundo fue por arquería. Según la pasión de San Edmundo, Ivar ordenó que el rey fuera atado a un árbol. Quería ver si el dios cristiano salvaría a su fiel siervo. Los arqueros vikingos se alinearon. Esto no fue una ejecución por fusilamiento, fue tortura por volumen. Dispararon salva tras salva. No apuntaron al corazón ni a la cabeza, eso sería demasiado rápido. Apuntaron a los brazos, las piernas, los hombros. Los cronistas escribieron que Edmundo fue disparado con tantas flechas que parecía un erizo, su cuerpo cubierto de astas, clavado contra la corteza del árbol, sangrando por una docena de heridas no mortales simultáneamente. Durante todo el calvario, Edmundo se negó a renunciar a su fe, no dejaba de llamar a Cristo. Esto enfureció a Ivar. El comandante deshuesado no tenía paciencia para los mártires. Aburrido del juego, Ivar dio la orden final. El espadachín se adelantó y le cortó la cabeza a Edmundo de un solo golpe, arrojándola profundamente entre las espesas zarzas del bosque para que sus seguidores no pudieran enterrarlo entero. El rey Edmundo el mártir murió no porque mató a Ragnar, sino porque se interpuso en el camino de la avalancha. Su muerte envió un claro mensaje a los reinos restantes de Wessex y Mercia. No hay negociación, no hay neutralidad. O mueres gritando como Aela, o mueres rezando como Edmundo. Pero de cualquier manera, mueres. Para el año 874 después de Cristo, el gran ejército pagano había decapitado efectivamente 2 de los 4 grandes reinos de Inglaterra. Northumbria era un estado títere, Anglia Oriental era un cementerio. El siguiente en la lista era Mercia, el vasto reino en las Midlands. El rey de Mercia, Burredo, miró el destino de Aela y el destino de Edmundo. Vio el águila de sangre y el erizo. Se dio cuenta de que los hijos de Ragnar no eran hombres con los que se pudiera negociar, ni hombres a los que se pudiera vencer.
Así que Burredo tomó una decisión que la historia ha juzgado duramente. No luchó, no rezó, huyó. Mientras los vikingos avanzaban hacia su capital en Repton, Burredo abdicó de su trono. Tomó tanto oro como pudo cargar y huyó a Roma. Murió allí en el exilio, enterrado lejos de la tierra que juró proteger. Fue un final patético para un linaje una vez orgulloso. Los vikingos ni siquiera tuvieron que desenvainar sus espadas para conquistar Mercia. El miedo había hecho el trabajo por ellos. Ahora mira el mapa de Inglaterra. Está casi completamente negro. Solo quedaba un reino independiente, el reino de Wessex en el sur. Wessex era la última resistencia. Si caía, Inglaterra dejaría de existir. Simplemente se convertiría en una extensión occidental de Escandinavia. El gran ejército pagano lo sabía. Volvieron su atención a Wessex con el peso de una avalancha. Pero en Wessex encontraron algo que no habían encontrado antes. No encontraron un tirano arrogante como Aela, ni un mártir pasivo como Edmundo, ni un cobarde como Burredo. Encontraron a un joven llamado Alfredo. En ese momento, Alfredo aún no era el grande. Era un príncipe enfermizo asolado por dolores de estómago crónicos, a menudo eclipsado por su hermano guerrero, el rey Etelredo. Pero Alfredo poseía un arma que Ivar en Deshuesado respetaba, una brillante mente táctica. Cuando los vikingos atacaron Reading en el año 871, las batallas fueron brutales e inconclusas. Las pérdidas en ambos bandos fueron catastróficas. A diferencia de los otros reinos, Wessex respondió, pero los números abrumadores de la invasión vikinga de Inglaterra, reforzados por una segunda oleada de invasores conocida como el Gran Ejército de Verano, eran abrumadores. Cuando su hermano murió, Alfredo tomó la corona en medio de una zona de guerra. Miró el estado agotado de su ejército e hizo lo impensable. Pagó a los vikingos para que se fueran. Les dio un enorme tributo de plata conocido como el Danegeld. Los críticos podrían llamar a esto cobardía, similar a Burredo, pero había una diferencia clave. Burredo pagó para salvar su propia piel. Alfredo pagó para ganar tiempo. Sabía que aún no podía derrotar al gran ejército pagano en una batalla campal. Necesitaba reformar su ejército, construir barcos y estudiar a su enemigo. Estaba comprando 5 años de silencio. Mientras los nórdicos se apoderaban del oro y se asentaban en las tierras conquistadas, creyendo que Wessex había sido subyugada, Alfredo permanecía en la oscuridad, observando, planificando y aguardando. Los descendientes de Ragnar habían ajusticiado a sus verdugos. Habían doblegado a los débiles, pero ahora se enfrentaban al artífice de su propia perdición. En el año 870 después de Cristo, tras la ejecución del rey Edmundo, el hombre más temido de Europa desapareció sin dejar rastro. Ivar el Deshuesado se desvanece de los anales históricos ingleses. Deja el gran ejército pagano al mando de sus hermanos y se pierde en la bruma. Durante siglos, este súbito silencio desconcertó a los historiadores. ¿Se retiró? ¿Murió en una escaramuza? Para hallar la respuesta, debemos cruzar el mar de Irlanda y adentrarnos en los anales de Olter. Allí, Ivar reaparece bajo el nombre de Emar, rey de los nórdicos de toda Irlanda y Gran Bretaña. Parece que tras quebrar la espina dorsal de los reinos ingleses, Ivar regresó a su bastión en Dublín para gobernar como un emperador del norte, mas los dioses son conocidos por su ironía. Ivar, el hombre que ideó el águila de sangre, el que convirtió ciudades en mataderos, no encontró una muerte de guerrero, no cayó abatido en combate, no ascendió al Valhalla con la espada en la mano. En el año 873 después de Cristo, los anales registran que murió de una enfermedad repentina y espantosa. El hombre cuya mente era un arma, pero cuyo cuerpo era una carga, fue finalmente traicionado por su propia fisiología. Un fin silencioso, casi anticlimático, para una figura de tan legendaria violencia. Falleció en su lecho, probablemente rodeado de oro saqueado, pero derrotado por su propia biología. No obstante, la leyenda ofrece un desenlace diferente, más inquietante, uno que se ajusta mejor al mito que a la historia. Según el folclore vikingo, antes de morir, Ivar ordenó que su cuerpo fuera transportado de regreso a Inglaterra. Dio instrucciones precisas para ser enterrado en la costa, en el mismo lugar donde los vikingos habían desembarcado por primera vez para invadir. Su profecía era que mientras sus huesos permanecieran en suelo inglés custodiando la costa, ningún invasor extranjero podría jamás conquistar Inglaterra con éxito. Se dice que durante 200 años su maldición se cumplió.
Incursores vikingos, reyes daneses y luchas sajonas, ninguno pudo realmente apoderarse de la isla mientras Ivar observaba desde su tumba. La leyenda concluye en el año 1066, cuando Guillermo el Conquistador se preparaba para invadir Inglaterra desde Normandía. Era supersticioso, había oído las historias del guardián deshuesado. La saga afirma que Guillermo encontró el túmulo funerario de Ivar. Desenterró el cadáver, que asombrosamente no se había descompuesto, y lo quemó hasta reducirlo a cenizas en una pira funeraria. Solo después de que la forma física de Ivar fuera destruida, Guillermo se sintió lo suficientemente seguro para lanzar su conquista. Ya sea que muriera de enfermedad en Dublín o que vigilara como un centinela esquelético en la costa inglesa, el legado de Ivar era innegable. Había venido a vengar a su padre. Se marchó tras haber destruido 2 reinos, ejecutado a 2 reyes y alterado fundamentalmente el ADN de Gran Bretaña. El pequeño lechón se había convertido en un monstruo que devoró el viejo mundo. Pero con el monstruo desaparecido, los supervivientes quedaron para recoger los pedazos. La guerra de venganza había terminado. La guerra por el futuro de Inglaterra acababa de comenzar. Cuando los gritos finalmente se apagaron y el humo se disipó, el mapa de Inglaterra había sido redibujado para siempre. La venganza del gran ejército pagano fue un éxito total. Habían cazado hasta el último hombre responsable de la muerte de Ragnar Lothbrok. El rey Ela era una ruina ensangrentada. El rey Edmundo era un mártir decapitado. El norte y el este pertenecían a los vikingos. Pero la venganza es algo extraño. Comienza como un fuego para quemar a tus enemigos, pero a menudo termina forjando un nuevo mundo. Los vikingos no solo mataron y se fueron, se quedaron. Cambiaron sus espadas por arados. Las tierras que conquistaron llegaron a ser conocidas como Danelaw, un vasto territorio donde las leyes, costumbres e idioma vikingos echaron raíces. Si hoy paseas por las calles de York o te fijas en los topónimos que terminan en Bay o Thorpe por toda Inglaterra, estás contemplando los ecos de esta invasión. La muerte de Ragnar no solo condujo a la muerte de Ela, condujo a la hibridación de una cultura. La sangre del viejo jabalí y la sangre de los reyes ingleses se mezclaron en la tierra para crear algo nuevo. Ragnar Lothbrok murió solo en un pozo de serpientes, riéndose de sus asesinos, creyendo que sus hijos traerían gloria a su nombre. Y lo hicieron, pero también trajeron algo más: caos. Y de ese caos, los anglosajones se vieron obligados a evolucionar. Necesitaban un líder que fuera más que un simple guerrero. Necesitaban un visionario. El gran ejército pagano creía haber ganado la guerra, pero a la sombra de su victoria, en los pantanos de Wessex, el joven rey Alfredo había terminado de pagarles. Había terminado de observar. Estaba construyendo la primera armada inglesa. Estaba diseñando una red de fortalezas llamadas Burhs. Se estaba preparando para hacer lo imposible, hacer retroceder la marea. Los hijos de Ragnar habían tenido su venganza, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Podrían conservar lo que habían arrebatado? Si quieres ver cómo un rey erudito y enfermizo logró derrotar a los mayores guerreros de la era vikinga y ganarse el título de El Grande, asegúrate de estar suscrito. Nuestro próximo video se sumergirá en la imposible supervivencia de Alfredo y el nacimiento de Inglaterra. Haz clic en esa campana de notificaciones para no perderte el contraataque. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que el águila de sangre fue una práctica histórica real o solo un mito aterrador creado para asustar a los cristianos? Estaré leyendo vuestras teorías a continuación.